Pues muchas gracias nuevamente por organizar este evento que creo que está resultando muy enriquecedor, nos permite encontrarnos y, bueno, conocer esta magnitud, la magnitud de un fenómeno como es el cambio climático. Bueno, para ahorrar un poco de tiempo ya no voy a repetir el título de mi ponencia, paso directamente al contenido. Bueno, sobre el zapatismo existe una extensa literatura basada en diversos análisis, desde enfoques teóricos igualmente diversos, metodológicos, incluso desde distintas posiciones ideológicas se ha analizado el zapatismo, lo cual hace que sea un fenómeno muy analizado y de formas muy diversas. Bueno, justamente cuando nos acercamos también a visualizar desde qué escala se ha analizado el proceso, pues vamos a encontrar que hay más análisis desde escalas globales con los impactos que ha tenido a nivel planetario, así como también algunos impactos a nivel nacional en México y también a nivel de América Latina. Pero cuando nos acercamos o queremos ver los impactos a nivel local, aquí tenemos menos trabajos, menos evidencias. Y bueno, también si pensamos esto en términos ambientales, sobre trabajos sobre los impactos ambientales o la relación con la naturaleza que los zapatistas han establecido, también vamos a encontrar que son pocos. Y bueno, cuando nos vamos más al tema de cambio climático, si bien el cambio climático es un tema altamente analizado y igual desde enfoques muy distintos, los trabajos sobre lo que está pasando en el contexto zapatista bajo escenarios de cambio climático, pues son realmente escasos y no es que son nulos, habrá un par nada más. En ese sentido, bueno, mi trabajo se enfoca en el contexto zapatista. Pero previo a esto, quiero hacer algunas puntualizaciones, porque a veces hay muchos mitos con respecto a quiénes son los zapatistas. Y bueno, para fines de mi trabajo, yo voy a partir de que los zapatistas son un movimiento social que le demanda al Estado mexicano que se reconozca, entre otras cosas, el derecho a la autonomía. Y bueno, este proceso inició en 1998, cuando el Estado mexicano no cumple con los acuerdos de San Andrés, que era pues justamente reconocer, entre otras cosas, este derecho a la autonomía. Entonces, los zapatistas se retiran del diálogo y deciden no reconocer más al Estado mexicano ni sus instituciones. Inician un proceso que ellos llaman de resistencia. Y en estos años han creado instituciones paralelas y bueno, no reciben, es importante señalar que no reciben ningún tipo de apoyo económico ni ningún programa del Estado mexicano ni sus instituciones. Y han ido creando sus propios programas. Esto incluye el ámbito ambiental y bueno, por lo tanto vamos a ver que también se están haciendo cosas frente al cambio climático. También están teniendo estas respuestas. Bueno, ahora, también si pensamos nada más un poquito para aquí acotar, ¿qué es el cambio climático? Bueno, yo parto de la definición del IPCC, que dice, son las variaciones en el clima que se han agudizado por causas antropogénicas. Bueno, los objetivos de mi trabajo es justamente hacer una exploración de cuáles han sido las respuestas del movimiento zapatista frente al cambio climático en la zona de la selva lacandona. Y bueno, los objetivos son identificar cuáles son los principales riesgos vinculados con cambio climático en esta zona, que no es exclusivo para los zapatistas, sino es exclusivo para todas las comunidades, todos los habitantes que están en esta región de la selva lacandona, pero bueno, yo me enfoco específicamente cómo esto ha ido afectando las comunidades zapatistas. Bueno, por otro lado, es indagar cuáles son las condiciones de vulnerabilidad las condiciones más bien que pueden agravar esta vulnerabilidad frente al cambio climático y finalmente analizar cuáles son las estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Bueno, las estrategias zapatistas. Parto de la premisa que si bien el zapatismo en un inicio no se autodefinió como un movimiento ecologista, a lo largo de casi 30 años han defendido el territorio y esta defensa ha conllevado un replanteamiento de cómo se debe cuidar la naturaleza, cómo se deben vincular las personas con lo no humano. Y bueno, esto lo han hecho los zapatistas desde un discurso crítico que incluye señalar que las opciones vinculadas al capitalismo ecológico pues no son las más viables, ya que no conducen a procesos de igualdad, de equidad
Entonces, justamente, pues desde ahí hacen una crítica a este capitalismo ecológico. Yo retomo como enfoque teórico para hacer mi análisis la ecología política, la cual es un enfoque interdisciplinario que tiene, entre otras premisas, considerar qué impacto o cómo influyen las relaciones de poder en la construcción del vínculo sociedad-naturaleza. Bueno, también es un enfoque que surge para como una alternativa ante estas explicaciones apolíticas de la crisis ambiental y del deterioro. Y bueno, algo que es muy interesante es que desde este enfoque de ecología política se ha señalado mucho que hay que tener cuidado con la adaptación o con esta idea de adaptación al cambio climático, porque si no se visualizan que sí se tiene que adaptar, pero parte de esta adaptación implica cambios en el sistema político y económico, entonces, pues finalmente solo se va a estar reproduciendo esquemas de desigualdad y de injusticia. Bueno, algunos conceptos clave que yo tengo aquí es el de movimientos sociales, que si bien es un concepto que también tiene múltiples definiciones y ha sido muy discutido y existe una amplia literatura, yo parto de que un movimiento social es una acción colectiva vinculada con un actor que protagoniza una lucha en el ámbito político, que esto es bien importante, porque no es lo mismo juntarse para hacer una fiesta que juntarse para demandar derechos. Entonces, bueno, asimismo, los movimientos sociales tienen dinámicas que permiten que diferentes actores realicen acciones conjuntas y puedan llegar a compartir en algún momento autodefiniciones para hacer frente a un conflicto social. La metodología que yo utilicé es una metodología cualitativa. Obtuve información de diversas fuentes. Una parte fue a través de trabajo de campo, que ha sido de muchos años. Yo tengo casi más de 15 años haciendo trabajo de campo en la zona, de manera intermitente. En algunas ocasiones hay años que no he hecho trabajo de campo, otros que sí. Entonces, bueno, a lo largo de esta experiencia de larga data, he podido ir acumulando información que hoy me permite acercarme a este tema de cambio climático. Bueno, y justamente la información la obtuve a través de entrevistas, de grupos focales, de observación participante en un municipio autónomo. Bueno, adicionalmente hice una revisión y un análisis de los atlas de vulnerabilidad ante el cambio climático para el estado de Chiapas. Este es un instrumento diseñado por el gobierno mexicano a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde nos presenta qué tan vulnerables o qué afectaciones va a haber a nivel de municipio bajo escenarios de cambio climático. Asimismo, esto lo complementé con un instrumento que es más reciente, que es el Atlas Nacional de Riesgos, que también nos habla ya de este tipo de riesgos que se están enfrentando. Y bueno, complementé esta información haciendo una revisión de los documentos públicos que ha presentado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los últimos 5 años, donde si bien no hace un énfasis específico al cambio climático, sí trata mucho este tema de defensa del territorio, defensa de la naturaleza, destrucción y su cuidado. Entonces, bueno, ahí vamos indirectamente acercándonos al tema. Ahora, a manera de resultados generales, ¿qué les puedo compartir? Bueno, cuando pensamos en los riesgos vinculados con el cambio climático en la zona zapatista, lo primero que yo encontré, que bueno, nos reportan estos atlas, es que se prevé un aumento en la temperatura y una disminución en la precipitación. Y bueno, con todo lo que esto implica para los cultivos, para la agricultura, y a su vez esto está conectado con un tema que tiene que ver con garantizar la soberanía alimentaria en las comunidades zapatistas. Entonces, bueno, ahí está ese riesgo. También, bueno, encontramos que este tipo de fenómenos, sobre todo el incremento en los momentos, esto conlleva también mayor presencia de algunas enfermedades infecciosas, como es el dengue, o el aumento de deslaves, ¿no? Estos son algunos de los posibles efectos que se están esperando bajo escenarios de cambio climático para la zona donde se ubican las comunidades zapatistas con las que yo hice este trabajo. Bueno, ahora, ¿cuáles son las condiciones que nos pueden agravar la vulnerabilidad? Bueno, pensaríamos, y creo que ya esto está muy trabajado en general en todos los contextos, algo que encontramos es que cuando hay condiciones de pobreza o de marginación, esto vuelve más vulnerables a las personas. Bueno, esto está compartido con estas comunidades de Chiapas, pero adicionalmente
al ser un proceso político que resiste ante las políticas del Estado mexicano, hay algunas otras condiciones que agravan la vulnerabilidad, y una de ellas, y bueno, que es de las que pocas veces se habla cuando pensamos en términos de cambio climático, es la militarización. Y bueno, aquí también brevemente quisiera compartir que, bueno, ya se empiezan a tener algunos, no para la zona zapatista, no para Chiapas, no para México, pero en otros países, para el contexto europeo, ya se empiezan a tener algunos análisis de qué impactos está teniendo los procesos bélicos sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí algo sin que yo tenga todos los datos de manera cuantitativa, medidos y demás, pero algo que ya empezamos a ver desde la visión, desde los actores, pues es que la militarización sí es un problema y que sí agrava las condiciones de vulnerabilidad, igual que la violencia, igual que el crimen organizado. Asimismo, otro agravante son los problemas gubernamentales, y uno de ellos, que bueno, incluso ha sido un programa muy fuerte, con mucho impulso desde el gobierno mexicano, es el programa de Sembrando Vida, que particularmente en la zona donde yo he trabajado, implica desmonte de la selva, cambiando árboles nativos para meter árboles frutales o árboles con un valor comercial, lo cual pues resulta sumamente grave, pensando que estos bosques tropicales perennifolios pues son un sumidero de carbono. Desmontarlos, pues ahí nos libera carbono, pero también nos libera las posibilidades de que estos sumideros sigan cumpliendo su función. Y bueno, esto también implica una tensión, un aumento en la tensión en la región y una deforestación. Bueno, ahora, en cuanto a las estrategias de adaptación y mitigación, bueno, aquí quiero señalar la adaptación de la que yo parto, es una adaptación de lo que se hace a nivel comunitario, a nivel colectivo, para poder hacer frente a estos cambios que, como ya dije, bueno, entre otras cosas, implican poner en riesgo la soberanía alimentaria, implica mayores posibilidades de afectación por fenómenos naturales. Y bueno, justamente eso es adaptación. Ahora, mitigación es todas las acciones que se están haciendo para evitar que siga aumentando la deforestación, que siga aumentando el desmonte, y por lo tanto mantener de alguna manera los sumideros de carbón. Digo, así también, ahorita vamos a ver que hay otras acciones de mitigación también. Bueno, y justamente estas acciones en el contexto zapatista son siempre acciones colectivas, consensadas, a diferencia un poco de lo que nos comentaba la ponente anterior, que no siempre son procesos en los que se tome en cuenta el punto de vista de las personas, de los afectados, de los pobladores rurales. Aquí sí, como las propuestas pasan por procesos asamblearios que a veces son un poco lentos, pero bueno, ahí están, y desde ahí se discute, se consensa. Y bueno, una es que se han hecho o se han promovido cambios en la agricultura, justamente ante esta incertidumbre en los cambios de ciclos de lluvia, de precipitación, en cambios en la temperatura. Bueno, se van buscando estos cambios, se van buscando incluso cambiar algunas variedades de lo que se siembra. Por otro lado, también se está cambiando la infraestructura de las comunidades, eso que también es una forma de adaptación. Y bueno, desde los proyectos autónomos de educación, de salud, de agroecología, se promueve mucho esta conciencia del cuidado del medio ambiente, pero que va de la mano no solo con responsabilizar en lo inmediato a las personas, sino también con una defensa del territorio, es decir, con una exigencia de derechos, con un replanteamiento de las relaciones con el resto de los actores que están involucrados en la zona. Bueno, también una cosa en materia de mitigación es que se promueve una reforma agraria de facto, y esta reforma agraria de facto implica ya no seguir desmontando la selva, sino más bien incluso hacer un reparto agrario. En algunos casos fue a partir de tierras recuperadas, que este es un proceso bien interesante porque se tomaron viejos ranchos ganaderos incluso en algunos casos de políticos, de gente que pues había acaparado grandes extensiones de tierra, a pesar de que la ley agraria en México lo impedía. Bueno, se tomaron estos ranchos, se expropian, y bueno, eso ha evitado tener que seguir desmontando la selva para cumplir la demanda de tierra. Por otro lado, ha habido un cuestionamiento muy fuerte y una transformación en opciones que tienen que ver con la ganadería. Entonces, bueno, ahí también vamos viendo que es una opción porque disminuye
la generación de metano. Bueno, ya para concluir, bueno, les puedo decir que el cambio climático pues representa una amenaza para los procesos de construcción de autonomía zapatista. Ya vimos que va a haber distintas afectaciones, pero el cambio climático se enfrenta de forma colectiva y replanteando el modelo, o por lo menos haciendo un cuestionamiento al modelo económico y al modelo político, y para los zapatistas el cambio climático no puede abordarse o combatirse si no se cambian las condiciones de desigualdad y de injusticia. Muchas gracias. Aquí concluyo.